Conversatorio La Ribera, un espacio para repensarnos en materia de desarrollo, productividad y planificación. Les damos la bienvenida una vez más a este encuentro que les proponemos para poder, desde La Ribera, dar marcha a esta propuesta y a esta iniciativa que tiene que ver con ir aprendiendo sobre distintos aspectos que nos va proponiendo esta idea de aprender respecto de este concepto, esta nueva idea y esta necesidad de encontrarnos como ciudadanos y desde allí empezar a transitar este camino que tiene que ver con el análisis profundo que podemos ir haciendo con invitados de lujo, como va sucediendo en cada oportunidad que podemos hacerlo. Vamos a hablar sobre ciudadanía nuevamente y para poder hacerlo en esta oportunidad en La Ribera Televisión hemos invitado a filósofos amigos y conociendo a Ariel Lugo, que ha tenido la idea, la iniciativa y además ha encabezado este proyecto de poder editar un libro que tiene que ver precisamente con la participación de distintos exponentes con una característica que tiene un eje conductor, un hilo conductor, que es precisamente poder desandar este camino con miradas diversas y con un análisis realmente profundo que nos enriquece a todos. La bienvenida es para Ariel primero, pero está Angélica Montes desde París, igual que Hugo Uso. Y bueno, Ariel, bienvenido. La idea de conocer por qué esta idea de la publicación de este libro, donde realmente hay un hermoso debate y un conglomerado de ideas y de expresiones que nos ayudan a crecer y a aprender respecto de este concepto que es el de ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todo el equipo de La Ribera. Sé que trabajan mucho, así que les agradezco esta invitación y este espacio para poder compartir con Angélica y con Hugo algunas cuestiones que surgieron a raíz de este libro, Ciudadanía Alternativa, que fue editado este año por una editorial de Entre Ríos, La Endija, ¿sí? Que la semana pasada salió la versión virtual o digital del libro, ¿sí? Así que ahora se puede adquirir sin ningún tipo de inconveniente en cualquier parte del mundo, ¿sí? En esa versión virtual. La idea del libro inicialmente fue a raíz de los sucesos que se dieron en distintas partes del mundo. En el 2019, para marcar una fecha, ¿sí? Para marcar un año, donde en el estallido social en Chile, el paro nacional que se dio en Colombia y después la violencia policial, que después, bueno, eso seguro que tiene mucho más dato Angélica, las manifestaciones en Bolivia a raíz de la acusación de fraude en las elecciones con Evo, la violencia policial en Estados Unidos, los chalecos amarillos en París, en Francia, sí, en Francia en realidad, y en Hong Kong también. Eso nos llevó a pensar hasta qué punto se juega la manifestación de la ciudadanía y hasta qué punto esa ciudadanía está vista desde una forma de manifestación ilegítima del derecho a expresarse. Eso fueron disparadores para poder pensar cuál es nuestro rol como ciudadanos y cómo tenemos algún tipo de injerencia y cuál es el tope o límite en el cual ya no podemos ejercer nuestra ciudadanía porque se considera un exceso o que se rompe ese derecho concedido, ¿sí? A partir de eso, esas cuestiones nos llevaron a pensar sobre cómo lo veían distintos pensadores en distintas partes del mundo, cómo veían esta situación de la ciudadanía. La sorpresa fue, bueno, que encontrar reflexiones muy variadas, muy ricas sobre hechos que nos interpelaban a distintas personas en distintas partes del mundo. La riqueza por ahí del que encuentro en el libro, más allá del amplio recorrido que tienen cada uno de los que participan en este libro, es cómo cada uno desde su lugar puede llegar a tener una visión con respecto a esta injerencia que tenemos como ciudadanos en el día a día. Y en ese análisis que se fueron dando para
que podamos ir comprendiendo y aprendiendo de este debate de ciudadanías alternativas, tenemos ni más ni menos que a Angélica, que hizo un planteo muy claro, muy concreto y muy fuerte. Por lo menos cuando lo pudimos ir leyendo, el título era muy atractivo porque hablaba del desastre de la política y también hablaba de ciudadanías en disputa. Y a partir de ahí esto me generó realmente la necesidad de leerla, y bueno, y una vez que uno va desandando ese camino se va encontrando con un abanico de análisis que hace nuestra querida amiga Angélica, que invitamos a que nos ayude a introducirnos en el eje del debate, ¿no? Porque el desastre de la política es todo un título, Angélica. Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias de nuevo por este espacio que, como lo dices, es un lugar de privilegiado, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de tomar el tiempo de meditar y analizar situaciones que a menudo se abordan de manera muy rápida en las noticias, ¿no? Este es uno, la ciudadanía, sobre todo en el contexto contemporáneo en el que estamos viviendo, y esa contemporaneidad no solo es latinoamericana, sino también europea, y Ariel lo mencionó. Tuve el placer de ser convocada para formar parte del equipo de autores de este libro, y a mí me interroga mucho el tema de la democracia, cómo comprender la democracia, y cómo esta idea de una democracia representativa hoy está completamente desacreditada en, digamos, en todos los escenarios de la vida política de los países, entre ellos pues los países latinoamericanos. Y me atreví a nombrar el desastre de la política para, como lo mencionas de una manera provocativa, en esa frase, desastre de la política, sintetizar la crisis de la democracia representativa. Podremos volver sobre eso desde el carácter representativo de la democracia. Esa crisis de la democracia representativa, los malos resultados que en los distintos países han tenido las gestiones de los gobiernos, las decisiones equivocadas en la cosa pública que han generado desigualdades cada vez más abismales, la emergencia igualmente de exigencias, porque ya no solo son derechos, sino exigencias de reconocimiento y de espacios políticos, de nuevas, digamos, identidades sexuales, culturales, por supuesto igualmente étnicas y raciales. Entonces toda esa crisis, que tiene muchas digamos causas, yo las sintetizo bajo ese rótulo del desastre de la política, ¿no? Todo lo que esta crisis ha generado la califico como un desastre, y sobre eso, por supuesto, podemos a profundizar sobre qué ocurre o qué provoca ese desastre, esa situación de desacato incluso a la autoridad, porque hoy en día el desacato a la autoridad estatal es una constante, no solo del lado de la América Latina, sino de este lado europeo, por supuesto. Entonces me pareció que el carácter de desastre era el que más convenía a la calificación de lo que nos ocurre de hace unos 10 años para acá. Le contamos a la gente que nos está siguiendo que Angélica y Hugo, al que le vamos a dar la bienvenida, están en este momento en Francia, en París. Angélica a pocas horas de viajar a Colombia, y Ariel está en la Argentina, en el noroeste de nuestro país, y bueno, nosotros desde Río Cuarto haciendo la coordinación y agradeciéndole la presencia desde la Rivera Televisión. Hugo, es muy difícil en estos tiempos, y vos lo sabés muy bien, porque tenés un vínculo permanente con lo que sucede en nuestro querido país, en la República Argentina, pero con nuestro querido Río Cuarto en particular, hablar de la edición de un libro. Un libro que Ariel nos contaba que además de que está en soporte papel, está en soporte digital. Y te han invitado para hacer análisis y lo has hecho y has comentado en distintos ámbitos precisamente lo que tiene que ver con lo que proponía este libro. Lo hiciste también en una revista cooperativa y en un sitio que divulga acciones cooperativas. Tu mirada de lo que escuchábamos recién de Angélica y lo que nos contaba Ariel. Bueno, primero muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes tres. Y decir, a partir del libro,
su lectura, que lo leí con mucho interés porque hacía ya años había publicado yo un libro también, Capital Social y Participación, las redes sociales como redes tecnológicas, y había un capítulo especial sobre ciudadanía. Y leo este libro y me pareció interesante por varios motivos. Primero, porque tiene entradas al problema de la ciudadanía desde diversos enfoques, en un momento donde los dogmas y las miradas únicas y cerradas han estallado por los aires. Y el libro es el reflejo de esta época, porque tiene miradas desde gran parte del planeta, desde Francia, desde América Latina, miradas conceptuales. Entonces, en artículos no muy grandes uno puede entrar y hacer un paneo sobre el debate actual, y en una introducción que ha hecho Ariel, que de paso lo digo aquí, quiero agradecerle porque la introducción fue muy clara, muy interesante, muy motivante y muy inspiradora. Y hay artículos que me han gustado más, otros menos. El de Angélica a mí me gustó mucho, también El desastre de la política. Bueno, y nos ayuda a pensar el presente. Por eso me parece que es un acontecimiento muy interesante que nos ayuda y nos orienta a cómo pensar, básicamente, ¿no? Ariel, vos proponías en la introducción del libro, como dice Hugo, la verdad que leerla es prácticamente una introducción a cada uno después de los autores, y eso nos ayudó mucho también a la comprensión. Más de 380 páginas creo que tiene el libro. Cuando hablas de ciudadanía plena y ciudadanía parcial, que es uno de los ejes que después fueron desandando los distintos autores, haces un planteo muy claro, muy específico, muy concreto, que me gustaría que compartas. Sí, muchas gracias a Hugo por sus palabras sobre la introducción, y gracias a vos también, Gustavo, por tu consideración por la introducción. Con respecto a eso, es un planteo por ahí que nosotros lo retomamos ya de algunos autores que trabajan esa cuestión, aunque sea de forma tangencial, como es Rancière, y otra de forma más directa, como Balibar, que también está presente en la introducción. Es esta cuestión de que siempre en un Estado siempre se consideran algunos ciudadanos como que tienen una ciudadanía plena, y a otros ciudadanos como una ciudadanía que siempre es una ciudadanía parcial, que siempre deben aspirar a ganarse esa ciudadanía plena. Esto se ve mucho en ejemplos concretos, se ve mucho con respecto a los extranjeros, ¿sí? En algunos lugares más que en otros, pero en la Argentina lo vemos. Quizás tenemos más resonancias, no sé si sean distintos los casos, pero de Europa, donde se puede ver estos casos donde uno se tiene que ganar esa ciudadanía plena y no es concedida, aunque los papeles digan que son un ciudadano con todas las letras, ¿sí? Esa es el más allá de la letra, el más allá del derecho y el más allá de la ley, que se juega en la práctica concreta, donde el extranjero en este caso, pero no solo el extranjero, ¿sí? Es mirado con una ciudadanía parcial, y donde el reclamo de un derecho es considerado como un atropello a determinados derechos, y está dado desde ciudadanos que no se consideran con plenos derechos, y es una manifestación plena de sus derechos, y es desde otro punto de vista para aquellos ciudadanos que se consideran con todas las letras ciudadanos. En ese juego, en ese día a día, donde lo vemos concretamente, que la consideración que tienen algunos por la ciudadanía que se ejercen desde algunos sectores no es vista con buenos ojos, ¿sí? En ese sentido, por ahí, lo que buscaba o lo que planteaba en la introducción es eso, ¿sí? Más allá de la ley que otorga plena ciudadanía, hay una ciudadanía que no es plena en el ejercicio concreto de esa ciudadanía. Angélica, vos hablás de ciudadanías emergentes. Hablaste de lo político, pero también hablás en ese esquema de ciudadanías emergentes. Y quizá volviendo atrás con lo que nos tocó en el primer conversatorio, cuando hablamos precisamente de todas las manifestaciones, estos movimientos sociales, esta necesidad del pueblo de expresarse, de manifestar enojo, de manifestar repudio, de la pelea por los derechos, creo que va por ahí, ¿no? Esta mirada que vos tenés.
Sí, lo que intenté hacer a propósito de la categoría de ciudadanías emergentes es que después de explicar con esa idea del desastre de la política, el panorama de desencanto frente a los sistemas democráticos representativos, en paralelo a ello, en parte ese desencanto está acompañado de la aparición en filosofía se habla mucho de nuevas subjetividades, es decir, de nuevas maneras de entenderse habitando el mundo. Y esas nuevas maneras de entenderse habitando el mundo cada vez más están pasando por ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, las identidades étnicas, raciales, sexuales, religiosas. Y todo esto ha venido a perturbar también la idea misma de ciudadanía. ¿En qué sentido? Hasta hace poco parecía muy claro para todo el mundo que la ciudadanía estaba definida por el derecho, ¿no? Y era ciudadano aquel que pertenecía a un Estado, ¿no? Aquel que podía beneficiar de los derechos que, amparados en la Constitución, ese Estado lo ofrecía como ciudadano. Sin embargo, progresivamente desde los años 90 y los años 2000 en particular, todos estos movimientos que acabo de mencionar, todas estas nuevas subjetividades, identidades, hoy en día tienen una concepción distinta. Para ellos, sobre todo los que se han constituido en movimientos, que no se hacen llamar partidos, porque son movimientos que entran en desacato también a la idea del partido. Los partidos, los cuerpos intermedios ya no los representan y se llaman movimientos sociales o movimientos ciudadanos. Pero ellos no se entienden ciudadanos como aquellos que son reconocidos por el Estado, portadores de derechos, sino que abren el espectro de su concepción de la ciudadanía, y para ellos la ciudadanía es más la expresión del deseo y exigencia de respeto de su particularidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la noción misma de ciudadanía clásica, jurídica, entra en tensión. Por ejemplo, hay autores en el libro editado por Mercedes y por Ariel, que hablan justamente de la ciudadanía pensada también en el extranjero, en el migrante que llega a un país. ¿En qué sentido un migrante que llega a un país es también ciudadano? ¿En qué medida también está cobijado por unos ciertos derechos? Entonces, vemos aquí una reconfiguración profunda de la significación de la ciudadanía, y en este caso yo creo que actualmente se puede hablar de una ciudadanía sociológica, es decir, al lado de la ciudadanía jurídica, como la hemos entendido, yo tengo una cédula, yo tengo un pasaporte, yo soy argentino, soy colombiano, soy francés, etcétera. Dentro de los estados se están cosiéndose unas autoidentificaciones de ciudadanía que son más del carácter sociológico y que están muy relacionadas con cierta necesidad de expresar una particularidad, ¿no? Y ahí me parece que eso es uno de los fenómenos que estamos viviendo dentro de lo que llamamos la democracia representativa, en el sentido en que esa democracia representativa clásica no tiene espacio por el momento para esas nuevas subjetividades o esas nuevas ciudadanías sociológicas. Y también entran en conflicto esas expresiones de las ciudadanías sociológicas con la manera clásica en que se hace la representatividad en una democracia representativa a través de partidos, a través de maquinarias políticas, etcétera, etcétera, porque todos esos sistemas de representación han entrado en descrédito y estas nuevas ciudadanías emergentes sociológicas no las consideran el camino apropiado para manifestarse y adquirir también, digamos, un reconocimiento jurídico de sus exigencias y deseos, ¿no? La democracia está en tela de juicio como formato porque además no tiene un paraguas que cobije a todos, y uno entiende que es una de los ejes sobre los que encontramos los parámetros, donde nos cobijamos, donde encontramos los niveles de representación, donde creemos que nos tenemos que manejar, pero además, por otro lado, hacemos fuerza para que se modifiquen muchas de esas estructuras de la democracia. Y una de las formas de democracia que plantea Hugo en sus análisis, además lo ha hecho muchísimas veces en muchas oportunidades que hemos podido hablar, tiene que ver con una democracia que se maneja de manera diferente y que es la democracia vinculada con el cooperativismo.
como una idea conceptual que nosotros entendemos puede ser una de las opciones de la construcción social a futuro. No sé si te estoy interpretando bien, Hugo, porque además vos ponés en el eje del análisis cuando haces la crítica, no solamente de la cuestión de la mirada cooperativa, sino que ponés en el eje el debate y la necesidad de que empecemos como ciudadanos a mirar la ecología, el medio ambiente como ejes también de debate, porque precisamente estamos viviendo en cada uno de los lugares del mundo donde habitamos precisamente la consecuencia de la no conducta que estamos teniendo respecto del respeto del universo. En el análisis, o sea, cuando yo escribí este artículo para la revista IDELCOP, que es una revista del movimiento cooperativo de alcance sudamericano y una publicación reconocida, me interesó presentar el libro en particular, justamente porque el libro abordaba el tema. Y me parece a mí que justamente estando en un momento en donde hay un paradigma, digamos, que interpreta el mundo, que es hegemónico, que se está disolviendo, porque el individuo racional que calcula ya científicamente no tiene casi sustento científico. Por otro lado, el transformar esta sociedad neoliberal a una sociedad de mercado y no con mercado, que es diferente, entonces hay una utopía muy violenta, muy antidemocrática que toca de lleno, y que un poco es lo que aborda también en la introducción Ariel y muchas partes del libro. Esta utopía violenta es antidemocrática porque genera consumidores y no ciudadanos, y también porque se cae una forma de entender el Estado y la gestión de lo público y de lo común a partir de esto que las instituciones internacionales pusieron como un enfoque que era válido para todo el mundo, el New Public Management, ¿no? Y esto se cae porque, claro, trata al Estado como una empresa como las otras. Así, por eso en Argentina ha habido gobiernos de CEOs, de directivos de empresas que querían dirigir el Estado como una empresa. Y la verdad es que no, porque la sociedad, porque el Estado no es una empresa, tiene otra lógica, es una lógica democrática, consensual, de debate, muy diferente que la resolución rápida y la búsqueda de ganancias de las empresas, y porque son ciudadanos, estamos trabajando con la idea de ciudadanos, no de consumidores. Por lo tanto, hay esta mutación, digamos, que se rompe, esta hegemonía que hace aguas por todos lados, implica, digamos, que hay que buscar otras perspectivas. Por eso me interesa la parte del cooperativismo, y el libro me sirvió como punto de anclaje para poder abordar el tema de la ciudadanía desde mi interés personal, pero el libro te abre un abanico de temas para poder abordarlo, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho, pero digo, para explicarme por qué hurgué por el lado de lo cooperativo, hurgué por el lado de cuestiones más de lo común y no de lo individual, del deseo individual, sino de la resolución colectiva, que en el centro está la ciudadanía, porque es el debate político actual hoy en las redes sociales y en todos los temas emergentes, la inteligencia artificial, la privacidad, todo el tema de la pandemia, toca de lleno a la ciudadanía. Eso es lo que creo. Hugo, para reafirmar estos conceptos, Ariel en su introducción, en su análisis del libro, habla de la insurrección como una nueva modalidad activa de la ciudadanía. Concepto que me pareció absolutamente importante, pero además que nos abre un abanico respecto de precisamente la comprensión de lo que está sucediendo. La insurrección, que es una nueva modalidad de la ciudadanía. Ser insurrectos. Y bueno, cuando hablamos de insurrección quiere decir plantearnos ante modelos no necesariamente con violencia y no necesariamente con manifestaciones que no tengan que ver con el respeto de las normativas, pero ser insurrectos, plantearnos como desafío ante lo que nos están imponiendo como modelo, ya sea la democracia, ya sean las estructuras de poder. Digo, ¿qué análisis haces de eso?
pero también no solamente la insurrección, que en muchos casos en el libro es abordado, o el tema del desastre de la política que aborda Angélica con muy buenos argumentos, no solamente el tema de el desacuerdo como lo constitutivo y de lo que emerge de los que no son escuchados, de los que no tienen voz, como dice Rancière, este filósofo francés, sino también a partir de la emergencia del cuestionamiento democrático con un abstencionismo creciente y con un voto castigo que es no voto por, sino contra. Entonces es muy complejo el tema, porque el abstencionismo está creciendo, porque hay un crecimiento de sectores antidemocráticos en toda Europa y en América Latina también, siempre estamos al borde. Entonces me parece que de vuelta vuelve a ponerse en el tapete el tema de lo político que no puede ser la respuesta clara y definitiva, sino que es la respuesta agonal, conflictiva, donde tiene espacio el desacuerdo, porque si no un espacio dogmático y un espacio muy peligroso. La política es lo que permite resolver en el debate y no a los golpes o a la muerte, ¿no? Y en ese sentido el libro muestra un montón de escenarios, muchos escenarios, en la cual el debate político, el debate de la ciudadanía, está justamente otra vez en el tapete. Aunque el desastre de la política es creer muchas veces que la política es lo malo. No, si no hay política hay un serio problema, ¿no? Y el tema de ciudadanía es, para mí, el concepto clave de la política, porque es el tema de la igualdad y del individuo libre que tiene la capacidad de vivir en comunidad. Angélica habla de la democracia como un circuito virtuoso, por lo menos planteado teóricamente así. Sin embargo, abre ventanas para el debate. ¿No es así, Angélica? Sí, yo lo que menciono en ese artículo es que de alguna manera hay una fórmula clásica cuando uno piensa en la democracia. Todo el mundo dice demoscrato, poder del pueblo, poder para el pueblo. Sin embargo, esa definición escolar de la democracia se queda corta. ¿En qué sentido? En lo que acaba de mencionar justamente Hugo. La democracia no es un río tranquilo de aguas pasibles y no revoltosas. Bien por el contrario. Lo propio de la democracia es el disenso, la discusión. Ahí donde todo esto muere, ya no hay democracia, ¿no? Entonces es siempre un equilibrio frágil, porque todos apuntamos a imaginar que la democracia es un espacio sin conflicto, pero en realidad cuando el conflicto llega, en realidad ya no hay democracia, sino espacios autocráticos y en ocasiones dictatoriales, en el sentido que ya no hay debate de ideas, hay imposición de ideas y sobre todo imposición de decisiones. Yo cuando hablo de un circuito vicioso es para primero salir de esa definición escolar y muy, digamos, reduccionista de lo que es la democracia, y pensar esta más bien como un círculo virtuoso en el que hay varias categorías que juegan dentro de la democracia: la igualdad, la ciudadanía, la justicia, la libertad. Es en la armonía más o menos llevadera de la manera como son encarnados dentro de la comunidad política, dentro de una ciudad, dentro de un país, esas categorías, como más o menos podemos tener una democracia estable, ¿no? El problema es que cuando un circuito, como todo circuito, cuando uno de los elementos entra en tensión, es todo el circuito el que entra en dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso hoy en día, la categoría de igualdad, ¿no? Hay un problema enorme con las inequidades grandes que existen a nivel económico, pero también con las luchas por la igualdad en términos de género, para dar justo un ejemplo, ¿no? Pero también las disputas por la igualdad de reconocimiento de derechos o por lo menos de respeto de derechos para las poblaciones migrantes indocumentadas, ¿no? Entonces hay muchos elementos que perturban esa idea de la igualdad. El de la ciudadanía la estamos discutiendo, la idea de justicia, los trabajos de Piketty, entre otros autores que preceden a Piketty, han mostrado el problema que tenemos en la justicia justamente distributiva, ¿no? La incapacidad que tienen nuestros gobiernos o la poca voluntad que tienen nuestros gobiernos de generar unas políticas fiscales
que hagan, que contribuyan mayoritariamente a aquellos que generan un capital, digamos, financiero que no es reinvertido en el Estado, que por lo menos paguen más impuestos que aquellos ciudadanos que carecen de este capital. Y así la noción misma de libertad. Hoy en día es muy curioso, pero a propósito de todo esto de la sindemia, yo prefiero hablar de sindemia y no de pandemia, sindemia como un fenómeno que incluye consecuencias económicas, ecológicas, médicas, etcétera. En muchos lugares, y yo imagino que Argentina quizás también se vea, en Colombia se está viendo, hay manifestaciones de personas que están, en el caso de Francia, protestando para no ser vacunados, porque es el ejercicio de su libertad justamente el decidir que no se vacunan, ¿no? Es decir, haciendo una relectura de la noción de libertad como algo completamente desconectado de lo que es la idea de la comunidad y del bien común, ¿no? Entonces, todas estas categorías de libertad también entran en discusión en todos estos espacios, y por eso me parece más, digamos, adecuado pensar en la democracia como ese circuito virtuoso, ¿no? Por eso lo mencioné en ese artículo de esa manera. Ariel, vos hablás también de algo que me llamó mucho la atención de las ciudadanías alternativas, y nosotros ahora en Argentina precisamente estamos viendo lo que está sucediendo en la Patagonia, pero es un tema común que nos atraviesa en todo el territorio nacional, que es los conflictos con los pueblos originarios, que también están manifestando en defensa de sus derechos y planteando una forma de ciudadanía alternativa. Te quería preguntar por eso, pero creo que tenías algo más, un aporte más para hacer respecto de lo que decía Angélica. Sí, sí, Gustavo, iba en dirección a eso que justamente mencionabas, y con respecto a lo que decía Angélica y lo que decía Hugo con respecto al estado de ciudadanía, la idea, hay quizás un doble movimiento, al menos en el título del libro, que al tomar el término ciudadanía, el concepto de ciudadanía, uno no es ajeno a todo el bagaje histórico, conceptual e ideológico que ese concepto en sí conlleva, ¿sí? Ya desde la modernidad. Entonces, la idea un poco era la resignificación de ese concepto, porque lo consideramos aún valioso, pero la segunda palabra por ahí daba la amplitud de la cual era carente ese concepto de ciudadanía seca, que engloba un poco lo que hablaba Angélica con respecto a esta ciudadanía sociológica, y con respecto a lo que vos preguntabas, Gustavo, esto de los pueblos originarios, la diversidad sexual, bueno, todos los grupos quizás minoritarios que Hugo mencionó sobre estos grupos que son considerados los sin voz, como lo dice Rancière, a partir de esa segunda palabra, alternativas, quería dar esa amplitud que por ahí no tenía ciudadanía sola, y visto ciudadanía solamente como una categoría desde el derecho, desde lo legal y administrativa quizás, y no tanto de una expresión concreta de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, por ahí el título Ciudadanía Alternativa hacia otro rol ciudadano, que es el subtítulo, es justamente eso: en esas ciudadanías incorporar, y que como los pueblos originarios que mencionaba, que obviamente que sí, como vos decís, no es solamente en la Patagonia, sino en distintas partes de la Argentina y obviamente en distintas partes del mundo. En Brasil lo tenemos, un caso bien cercano hace muy poco, donde se estaban quemando el Amazonas, donde se atropella a esos ciudadanos por no ser considerados justamente ciudadanos, ¿sí? Entonces, esa amplitud que busca el libro de estas reflexiones es justamente ampliar y volver problemático el concepto de ciudadanía, y ampliarlo y resignificarlo para tener una injerencia real en cuestiones políticas, como la democracia, ¿sí? En cuestiones concretas del ejercicio y la demanda de nuestros derechos y la ampliación de esos derechos, cuando esos derechos quedan limitados, obviamente que se puede ampliar obviamente esos derechos, y ahí venía algo que vos decías, no necesariamente tiene que ver la utilización de la fuerza o la manifestación a través de la violencia, sino que desde
desde, un ejemplo, desde abrir un comedor comunitario, eso puede ser una forma de ciudadanía alternativa que no conlleva, de hecho, como un piquete, como lo decimos en la Argentina. No sé cómo lo dicen en Colombia, pero es cortar la calle o cortar la ruta. Bueno, esas cuestiones no necesariamente implican la violencia, ¿sí? El hecho de aspirar a una ciudadanía alternativa no conlleva el ejercicio de la violencia en sí, ¿sí? Hugo, vos tenés una mirada muy cercana a lo que nos pasa en la Argentina, donde nosotros vamos a estar emitiendo el programa. Todos están emparentados, pero fundamentalmente en tu figura, que sos oriundo de nuestra localidad, sos de Río Cuarto, de Córdoba, que sabés que todo lo que nos atraviesa como comunidad y como sociedad, y nos estamos encontrando en este momento un enfrentamiento que va desde lo político, lo institucional, pero también desde lo discursivo, generando lo que nosotros acá consideramos grieta, pero en realidad es un enfrentamiento muy fuerte y que creo que es peligroso. Por eso te quiero conocer tu calificación, y que tiene que ver precisamente con esto de hablar de los ciudadanos VIP de Buenos Aires y los ciudadanos postergados del interior. Y este es un debate que se está planteando desde una de las provincias más ricas del país, como es la provincia de Córdoba, y de la mano de las principales autoridades. Y esto, a partir de lo discursivo, desde las posiciones que se han ido manifestando en las últimas horas, implica precisamente que la intención sea que nos desencontremos, y que nos desencontremos de manera peligrosa a los ciudadanos. Nosotros estuvimos hace poco tiempo recorriendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos encontramos con una situación compleja, desde lo social, desde lo comercial, desde lo institucional también. ¿Cuán peligroso puede llegar a ser para los ciudadanos comunes que nuestra dirigencia lleve a las diferencias a ese nivel, donde nos quiera diferenciar a nosotros como ciudadanos comunes respecto de beneficios o no que tienen unos y otros? Bueno, lo que pasa ahí, Gustavo, creo que es un tema central que estás planteando. ¿Por qué? Porque, primero, desde una concepción de lo político, en la cual lo político es el espacio inherente, determinante, es el espacio constitutivo del desacuerdo, hay política porque hay desacuerdo. Porque hay diferencia, no hay que tenerle miedo a la diferencia. Lo que tiene que generar una sociedad son instituciones fuertes que puedan canalizar el dilema democrático, el desacuerdo, para que no se resuelvan las cosas a las trompadas, a los cachetazos limpios, al insulto, al agravio o a la muerte en última instancia. Hay política, hay democracia para lidiar esto justamente. Pero la democracia es el poder del demos, del pueblo, y en general, en sentido clásico, el poder del pueblo pobre que gobierna en función de sus intereses. No hay política desinteresada. La misma palabra interese, es actuar con la misma esencia o con Dios en la tradición. Pero eso mismo, la política tiene que gestionar el desacuerdo. Por supuesto que la democracia tiene que ser deliberativa, tiene que deliberar y tratar de resolver en la argumentación, en el debate, en el diálogo, dos logos, dos razones, que no necesariamente tienen que consensuar. A veces no hay consenso, hay que una gana, otro pierde, y está esto de lo agonal, de la disputa. Entonces, hay una democracia deliberativa, hay una democracia que reconoce y que necesita el desacuerdo para seguir creciendo. Y también hay una democracia pragmática, que tiene que ser pragmática de aprender de sus propios errores. Y hay momentos distintos de todo esto. No hace falta elegir o esto o lo otro. Pero la democracia en sí mismo es conflictiva, es conflicto, es desacuerdo. Ahora, esas grietas que se ve en el uso del lenguaje en las redes sociales, por ejemplo, en los medios que hacen trincheras y no foros de debate, eso es más peligroso, porque no hay instituciones que digan: señor, usted no puede decir cualquier cosa, señor, usted no puede agredir tan gratuitamente por color, por sexo, por edad o por partido político. Y Argentina en eso es muy violento, muy violento. Pero no hay que tenerle miedo al desacuerdo, a la diferencia. Hay que tenerle miedo
a no entender que en el juego el otro puede pensar distinto. Y ahí ya es otra cosa. Y yo tengo que aprender a escuchar, primera cuestión. A escuchar y entender qué dice el otro. Y después a plantear lo que yo digo. Pero no es solamente... Pero ahí hay diálogo. Porque hay veces, hay quienes tienen, y con esto termino, hay quienes tienen la idea de que yo tengo la verdad y le tengo que imponer y decir, no, hay que aceptar que el otro también tiene su verdad. Angélica. Sí, a propósito de lo que hemos estado comentando, yo sí quisiera aportar un elemento más que aparece sin duda en el libro y lo tenemos todo en la cabeza, pero quizás no hemos verbalizado. Y es que en este desastre de la política, o si se quiere, en este momento de crisis, es un momento que dura además, porque esta crisis no nos llegó con la sindemia, sino que la llevamos arrastrando desde hace ya en algunos países 10 años, en otros 5, en el caso de Colombia la llevamos arrastrando 65 años. En todo caso, una de las cosas que uno puede sin duda constatar es que en estas circunstancias de crisis, de desastre de la política, ha habido una aceleración que podríamos llamar espaciotemporal, ¿no? ¿Cuál es esa aceleración espaciotemporal de la información? Justamente la aparición con gran importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, ¿no? Esa masificación de la comunicación, de la expresión, democratización de la expresión pública a través de las redes sociales, generó algo positivo y en su momento todos lo celebramos, que fueron las primaveras árabes, ¿no? Por allá en los años 2010, 2013, Egipto, Libia, Marruecos, todo eso fue muy positivo, Túnez, y eso sensibilizó mucho sobre la importancia de estos nuevos elementos de las tecnologías de la comunicación en el ejercicio de dar la voz a los que no tienen voces, pero también en la dinámica de creación de movimientos que pudieran ser decisivos para entrar hacia unas transiciones democráticas. Eso fue positivo. Sin embargo, como lo menciona en varios lugares, últimamente, y también lo menciono en el texto que en el cual participo, en el libro coordinado editado por Ariel y Mercedes, ahí en ese libro, hoy vemos un reverso de la medalla, ¿no? Y el reverso de la medalla es que esa misma espacio de la virtualidad ha servido para la aparición de fenómenos como el escándalo de Cambridge Analytica, cuando tuvo lugar la presidencia del señor Trump, los escándalos en el caso muy particular de Colombia en el referendo de paz, que a través de las redes sociales, particularmente del Facebook, del WhatsApp, que empezaba a funcionar con fuerza, se empezaron a enviar mensajes y se volteó la opinión pública, ¿no? Las elecciones de Bolsonaro, hoy está claro que existe detrás de las campañas presidenciales de muchos populistas de derecha, lo que se llama, y es un concepto que viene de la filosofía de la comunicación, lo que se llama ingenieros del caos, que a través de los datos que se recuperan y capturan, se hacen profile, y a partir de ahí se compran, se capturan con antenas, que ya existen estas antenas, los números de teléfono de las personas y se les manda mensajes por WhatsApp, ¿no? Porque hay una conexión más personal entre nosotros y el WhatsApp. Y si me llegó porque alguien que me conoce me lo manda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos reversos? Digamos, el reverso de la medalla es que estamos asistiendo a otoños democráticos. Miren lo que acaba de pasar en Túnez, aquí al norte de África. Es un país que su juventud se movilizó para generar un proceso de transición con una presencia de las mujeres en gobierno. Pues todo eso quedó capturado por un autócrata que ahora volvió al poder y está de nuevo, asegurándose su permanencia a través de una visión de retorno al orden, porque esa es la idea, hay que retornar al orden. Y el orden hoy en día es patria, soberanía y control. Y ese es el orden y ese es el mensaje que se está distribuyendo. Y también creo que hay expresiones de esos otoños democráticos en muchos lugares de América Latina. Miren lo que está pasando en Salvador, miren lo que está pasando en Nicaragua.
Miremos lo que está pasando lamentablemente desde hace ya 10 años en Haití, y no hablemos de Venezuela. Entonces, hay muchos otoños que nos están acechando. Ariel, hablaste de no ciudadanía. Me sorprendió enormemente. Me ocupé de poder tratar de llevarlo al intelecto y al análisis de precisamente las personas que habitan ese nicho de no ciudadanos. Y se me dificulta como comunicador incluso visibilizar esa idea del no ciudadano. Sin embargo, es una realidad. Me gustaría que brevemente me ayudes a comprender el concepto, pero además precisamente lo compartamos con la gente que nos está acompañando. Tal cual, Gustavo, sí, como decís, por ahí podría sonar fuerte de considerar incluso a una persona no ciudadana o un individuo, una existencia no ciudadana, es algo fuerte porque uno lo tiene incluso al lado, pero ve que no tiene concretamente posibilidades del ejercicio de esa ciudadanía. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente, ahí ya podrían incluso empezar a pensar en caras, empezar en ejemplos, en hechos concretos donde pues, nos cruzamos todo el tiempo con personas que no ejercen y no tienen la posibilidad del ejercicio de esa ciudadanía. Por eso esas no ciudadanías quedan al margen, aunque sean personas, ¿sí? Quedan al margen del ejercicio de la ciudadanía. Ahí hay una cuestión obviamente que política, donde se excluye en algunos casos decididamente de la ciudadanía porque en muchos casos no benefician o no tienen algún tipo de rédito incluirlo en la ciudadanía. Entonces son personas que están al margen de la ciudadanía. Podemos ver, hay mucha gente que sin documento, nativos del lugar de acá en la Argentina, que no tienen documento y no tienen una injerencia ciudadana, más allá de la extranjería que hablamos al principio, no tienen una injerencia ciudadana y de parte del Estado, de parte de los gobiernos, no hay un interés en que ejerzan su ciudadanía porque justamente son votos minoritarios o son cuestiones que no les interesa. A partir de ahí es donde intento pensar esas no ciudadanías. ¿Qué se hacen con esos no ciudadanos dentro de un Estado que debe considerar ciudadano para que tenga algún tipo de injerencia en cuestiones políticas y para que sea visto, ¿sí? Para que sea realmente considerado, debes ser ciudadano? Si no presentás, yendo a lo legal, a lo concreto, si no presentas un documento, no vas a ser considerado un ciudadano. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo pensar o cómo darle ese lugar a esas ciudadanías que están al margen de la ciudadanía y que se manifestarían en esa ciudadanía alternativa? Sí, Hugo. ¿Puede haber democracias sin ciudadanía? Porque también es otra pregunta. Estamos en regímenes democráticos y en la cual los ciudadanos existen. Hay una degradación del ámbito de injerencia, de actuación, de poder del ciudadano. Las democracias liberales actuales, con la idea de creer que el mercado puede regular como una mano providencial de Dios, por un lado, y por otro lado, que el mercado lo decide y no la sociedad civil, o sea, el ágora, y no la eclesia, el lugar público de la decisión, ¿no? Porque está, digamos, el oikos, que es la casa, está el lugar del mercado, en la deliberación del mercadeo también, pero está el lugar de la decisión pública, en democracias representativas como la nuestra, digo, pero también hay todo este conflicto con las democracias directas, de decisiones más concretas sobre la consulta. Entonces, estamos yendo a democracias en donde no hay ciudadanos, me parece a mí. Y se puede dar, es pensable totalmente, democracias sin ciudadanos o una reducción drástica de los ciudadanos. Porque el concepto de ciudadano implica que hay un reconocimiento del individuo que tiene
su libertad, tiene su autonomía, tiene su determinación, que puede autodeterminarse en el conjunto del espacio público que decide, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación que merita justamente el volver a pensar políticamente. Por eso se celebra la aparición de este libro con las miradas plurales, que no tiene una sola mirada, sino que a partir de ahí, ¿cómo entendemos las diferencias? ¿Cómo entendemos estas grietas, pero que no tienen que terminar en guerra civil justamente? Porque ya el siglo XX fue esa locura, ¿no? Pero hay un fanatismo inherente de algo que está muriendo, que quiere resumir todo en el fetiche de dinero, en una fetichización de la misma democracia, en procesos formales pero sin contenido, que tienen que ser rápidos. ¿Y si nos tomamos el tiempo? ¿Y si somos más lentos? ¿Y si la democracia participativa es más lenta? Por supuesto, porque hay que consultar. Entonces, me parece que estamos ante problemas inéditos que se vuelven a plantear en una aceleración de las tecnologías, como bien señalaba Angélica, pero por otro lado con problemas nuevos y novedosos que necesitamos parar un poquito el balón y mirar dónde queremos jugar el balón ahora. Porque ya no hay mucho tiempo con el calentamiento climático, con estos virus que van a aparecer a repetición, y no va a ser solamente el COVID, van a aparecer nuevas cosas porque se están derritiendo los polos. Entonces, me parece que la situación implica que tenemos que ponernos a pensar, a detenernos un poquito y realmente a dialogar. Y no buscar lo universal, a lo mejor lo pluriversal, lo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero me parece que estamos en una situación súper interesante, muy delicada, pero muy intensa. Sí, Angélica. Sí, yo creo que una de las, digamos, dificultades de lo que plantea justamente a propósito de lo que dice Hugo, es que digamos que es muy difícil hoy cuando uno escucha las propuestas o más bien las ofertas políticas de los partidos, ¿no? En varios lugares, y yo incluyo Francia porque para mí Francia se ha ido latinoamericanizando en su manera de hacer política, en la manera como sus partidos terminaron completamente jugando unas dinámicas que han sido mencionadas por Hugo hace poco, ¿no? Pero entonces, a lo que yo quiero venir es que es muy difícil, digamos, encontrar en las ofertas políticas de los partidos ese llamado que hace Hugo a bajarle un poco la dinámica del tiempo, a tomarse ese tiempo para pensar, para reflexionar, porque estamos en unas ofertas que están de alguna manera, digamos, más bien intentando seducir las exigencias y deseos de esas ciudadanías poliformes. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, son ofertas que están poniéndole el acento en lo particular, en la particularidad de las exigencias de las minorías diversas y variadas, y no en un proyecto de lo común. ¿Por qué? Porque el electorado está fragmentado y a lo que les interesa es ver cómo lo capturan, como si se tratara justamente de un mercado de deseos, un mercado de ofertas y demandas, y no pensar un país en términos de qué es lo que nos puede, a pesar de todas esas particularidades, todavía nos puede permitir construir digamos, una vida en común, un proyecto en el que coincidamos y en los que queramos de alguna manera continuar a trabajar, ¿no? Colectivamente. Mientras la misma oferta política de los partidos no apunte a eso, será muy difícil que lleguemos a ese momento de análisis, de reflexión, de toma de distancia mencionado por Hugo, y lo estamos viendo en muchos lugares. Yo, por ejemplo, aquí no vamos a entrar en eso porque nos saca del debate, pero incluso en Francia hay todo un debate, y no es único en Francia, en muchos países, con la llegada de lo que se llama el wokismo, y como el wokismo, que es una lógica de, digamos, de
repliegue sobre su propia particularidad, en defensa de su propia particularidad, con justa causa. No trato de decir que es injusto o no justo, que no, sino ese repliegue hace justamente que sea muy difícil dialogar, porque al replegarnos, el que no acepte de entrada que somos nosotros los que tenemos razón, no puede dialogar conmigo, o sea que el diálogo de entrada está roto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones complejizan más justamente la posibilidad de salir de manera más o menos airosa de este desastre de la política contemporáneo en el que estamos viviendo. Ariel, Sí, es genial por ahí, no la imagen, sino la construcción de esa imagen del otoño de la democracia, la cual coincido obviamente con respecto a eso que dijo Angélica. Y sí, tenemos esa cuestión por ahí que daba manifiesta, sobre todo ahora en la Argentina, no sé, por lo que vi también en distintas partes del mundo, esto del aislamiento y cómo en ese tiempo de aislamiento, cómo podíamos manifestar nuestra ciudadanía, cómo podíamos manifestar nuestro interés político, cómo podíamos tener algún tipo de vinculación o manifestación en la cuestión democrática y política, ¿sí? Entonces, por ahí, y conectando con la pregunta que hizo Hugo, ¿sí? O una pregunta obviamente retórica, ¿sí? Es quizá obviamente que a las democracias actuales que no le interesarían pensar en ciudadanos con un poder de manifestación y participación, porque obviamente eso iría en contra de hacer lo que el gobierno de turno quisiese, ¿sí? Entonces, a partir de eso, quizá el aislamiento en muchos lugares sirvió, como lo dijo Angélica, como un proceso, un laboratorio de aceleración con respecto a realizar determinadas políticas donde el ciudadano esté ausente y se puedan decidir cosas sin la injerencia ciudadana, ¿sí? Eso lo podemos ver ya en la Argentina, que es de donde les hablo, pero en distintas partes obviamente que se pudo ver. Eso se puede ver también en la manifestación a través del voto que tuvimos recientemente en la Argentina, donde el voto se vio cuando un partido que es el actual que está en el gobierno pensaba tener un resultado favorable, no fue así, ¿sí? A lo largo de todo el país, por distintos motivos, ¿sí? No voy a entrar en eso, pero uno de los motivos podría ser esto justamente, la no manifestación del ciudadano en la cuestión democrática y política, llevó justamente a la no escucha de ¿sí? Y entonces a creer que porque uno hace y no tiene una voz, un interlocutor del que hablaba Angélica y Hugo, no está conteniendo la razón en lo que hace. Muy lejos de la realidad fue la manifestación a través del voto, ¿sí? Solamente eso. ¿Tenías ganas de hacer un aporte más, Hugo? Sí, me pareció muy interesante, me van moviendo muchas intenciones, mucha voluntad de pensar Angélica y Ariel, y porque también, no solamente esto que recién reflexionaba Ariel, siguiendo un poquito este hilo que dejó abierto Ariel, el tema de los algoritmos que entran también a tomar decisiones. ¿Quién habla? ¿Quién decide en un algoritmo? Eso también es una de las cosas que tenemos que preguntarnos con la inteligencia artificial como efecto sobre la democracia. El algoritmo decide. Uno pregunta, el algoritmo responde. ¿Qué responde? ¿Quién responde? Que no es solamente una cuestión abstracta de el yo, el ego, pero ¿quién responde? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias de lo que responde el algoritmo, una encuesta, que tienen tanta injerencia y tanta importancia hoy en las decisiones colectivas? Entonces, yo lo que quiero marcar un poco que es lo que yo vengo escribiendo y vengo también diciendo desde hace un tiempo y hablando acá con los compañeros, tiene que ver con el tema de la democracia como un experimento colectivo, en donde la incertidumbre tiene que entrar.
Y este experimento colectivo requiere que yo no me formulo la pregunta porque ya tengo la respuesta previa a la pregunta. Me formulo preguntas porque son situaciones que realmente novedosas. Tengo la libertad de no saber. La democracia es la gestión de la ignorancia, pero en forma colectiva. Entonces, la democracia tiene que ser un campo de experimento. Un campo de experimento, en mi criterio, tiene que abandonar el individualismo encerrado en el dogmatismo de mercado. Reducir la democracia a la idea de mercado es una utopía violentísima. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la disputa al interior del mismo liberalismo que está viendo hacia dónde va esto, según escribe Polanyi en La Gran Recesión. Entonces, me parece a mí, para cerrar con la idea esta, la democracia es un experimento. Hay que experimentar, hay que animarse a errar, pero hay que tener ideas claras también hacia dónde queremos experimentar. ¿Cuál es nuestra verdadera pregunta? ¿Qué queremos? ¿Por qué no nos preguntamos qué necesitamos? ¿Necesitamos más cosas y bienes de consumo y cambiar el móvil o el celular o el portable, como le digan en cada país, cada 2 años? La obsolescencia programada, el consumismo, ¿es lo que queremos? ¿Cuándo nos vamos a preguntar y a parar la pelota y decir, a preguntarnos? Para eso está la democracia. Entonces, está el momento ahora de la inteligencia, salir de este presentismo sin futuro, de esta tiranía del momento después y una aceleración por la aceleración en sí mismo. Llega un momento que esa aceleración nos lleva al abismo y estamos en un serio problema. Tenemos que ir a sociedades más discretas, que consuman menos, que destruyan menos, que depreden menos. Entonces, viene un problema que, si no nos preguntamos esto, estamos a las puertas, creo yo, de un ecofascismo, es decir, democracias con tendencia a una fascistización permanente porque va a faltar agua y se va a calentar el planeta. Entonces, estamos en un momento muy, muy, muy político, creo yo. Nos quedan 5 minutos, amigos, y les voy a pedir que tengamos todo el poder de síntesis posible para el cierre. Me está pidiendo la palabra Hugo. Recordar que estamos haciendo esta iniciativa, estamos poniendo en marcha este conversatorio que tiene que ver precisamente con analizar ciudadanías alternativas, que es la propuesta del libro que nos convoca. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer pues acompañarlos. Y como tú lo mencionas, el tema de la ciudadanía, de la democracia es un tema vasto. Esperamos sobre todo que quienes nos escuchan puedan, este tipo de debates haya generado el interés para leer, por supuesto, el libro, pero también interesarse aún más por lo que ocurre con respecto a estos fenómenos y las dificultades, como hoy podemos entender la ciudadanía. Ya no es sencillo, todo se complejiza, todo se vuelve líquido, como diría Zygmunt Bauman, perdón. Entonces, eso, invitarlos a que nos sigan viendo, invitarlos igualmente a que tengan la posibilidad de leer el libro editado por Ariel. Muchas gracias, Gustavo, en tu persona. Agradecer a toda la Ribera Televisión, ¿sí?, por este espacio, por apostar a un espacio donde podamos tener un poco más de tiempo para hablar sobre estas cuestiones que son cuestiones que nos interpelan a todos, ¿sí? Y en ese sentido el libro como excusa, ¿sí?, acá está el libro en formato papel, es una excusa para seguir preguntándonos y para seguir dando que pensar, ¿sí? En ese sentido yo le agradezco mucho a Hugo, te agradezco a vos por la lectura del libro y por las interpretaciones, por las lecturas que han hecho del libro, y los invito a todos a la lectura del libro, porque es un libro que, si bien está, como había dicho, realizado por intelectuales que tienen una amplia trayectoria, no está pensado para un ámbito exclusivamente académico, ¿sí?, sino está pensado para todo aquel que se haya cuestionado alguna vez por su injerencia como ciudadano.
todo aquel que se haya preguntado, se haya interpelado por la participación ciudadana que tiene dentro de una sociedad, para esa persona está destinado el libro, ¿sí? Así que lo pueden conseguir en este formato papel, en La Endija, que es la editorial de Entre Ríos, o a través del formato virtual también. Así que lo agradezco y celebro y te felicito por el programa, Gustavo. Hugo, cerramos. Sí, entonces, en realidad, al que hay que agradecer es a Ariel y a Angélica por este libro tan inspirador, sobre todo porque invita a poder pensar no solamente el presente, sino a buscar una proposición política superadora en términos de utopía concreta, en términos de utopística, en términos de sentidos posibles para poder recorrer desde la construcción de imaginarios post-neoliberales o como experimento comunitario de lo común también. Y esto implica repensar la democracia o radicalizar la democracia en el sentido de lo radical, lo que va a la raíz para responder a los problemas desde la raíz, no en la superficie. Y en el caso mío me ha incitado para buscar hacia lo cooperativo, lo participativo y lo igualitario, que yo le llamo lo eco-creativo. Y un poco este libro me ha incitado con su lectura múltiple y plural a poder pensar una realidad que nos excede por su complejidad. Así que muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Angélica y Gustavo, por abrir este espacio de debate necesario, que es un alimento para mucha gente como el caso mío. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que conversar con ustedes lo único que nos permite es aprender. Estamos absolutamente atentos todos en el estudio porque lo único que estamos haciendo es absorber como esponjas un montón de conceptos que nos ayudan a poder ser mejores comunicadores, por lo menos los que estamos en este ambiente, y ojalá todas las personas que reciban el mensaje, que lo puedan poner en valor también, nos den la posibilidad de que esta iniciativa que nos planteamos desde la Ribera Televisión, con este conversatorio, sea un disparador para que precisamente nosotros nos permitamos pensar de manera diferente. Pensar es el desafío, para eso los invitamos. Nosotros todo el tiempo lo que estamos planteándonos como medio de comunicación es mantener una estructura que permita la responsabilidad a la hora de ejercer precisamente el periodismo. Entendemos que desde el interior del interior se puede hacer. Convocamos a las mejores personas, al menos que conocemos, para que nos lleven por ese camino. Sabemos que cada uno de ustedes hace un esfuerzo muy grande para poder compartir este tiempo periodístico con nosotros. Para todos, gracias. Quedan muchos temas para poder plantear. La veo, Angélica, me imagino que tiene anotado por lo menos 10 para poder seguir otros ejercicios de conversatorio como este. Pero la verdad ha sido un verdadero placer. Nos impusimos este ritmo, nos impusimos encontrarnos, nos impusimos poder manifestar y expresarnos de esta manera. Plural, amplia, que nos ayude a tirar disparadores y ejes que seguramente van a tener un montón de respuesta por parte de la gente que nos está viendo. Así que primero, Angélica, que sos el motor de este proyecto, agradecerte. A Hugo, que es un gran amigo de hace muchísimos años, y a Ariel, que empieza a hacerlo. Gracias por este tiempo.